Saludos amigos y amigas de mi querido Cerro Guasapa. Miren, aquí seguimos con el gran capitán Oscar, ¿verdad? Como les digo yo, uno de los capitanes más queridos en este sur de Guasapa. Gran guerrero, ¿verdad? De los que muchos aprendimos, a muchos nos aconsejó en aquellos tiempos, ¿verdad? Que éramos medio, como medio desviados, como digo, ¿verdad? Así que saluditos amigos. Entonces, capitán Oscar, nos vamos con un buen Gracias. San Vicente, ¿verdad? San Vicente quiere conocer un poquito. Ujú, Ya estamos hablando ahí cuando ya estábamos a nivel de batallón. ujú. Habíamos pasado muchas experiencias. Este, quiero comenzar en esa parte porque es una historia que la recuerdan mucho. Se da una emboscada en la Quebrada Seca. Allí yo personalmente en esa emboscada como jefe no participé porque estaba enfermo en esa, siempre no me quedaba a esas operaciones, pero en esa oportunidad va otro jefe. Y de mi unidad hay 2 heridos en esa emboscada. Y ahí está la Mayrita, Y la Mayrita que sale la Chele herida. Mayra, Ujú. gran respeto para ella, mucho cariño, un saludo para ella, que salió herida allí, y otros compañeros que fueron heridos allí. Allí se recuperaron varios fusiles en esa emboscada, pero teníamos una operación que era el Cerrón Grande, que estaba próximo, y nosotros teníamos 3 heridos ahí de hamaca, Ujú. más otros que teníamos en otras operaciones, y me dan la orden de moverlos para Chalate. A esos 3 heridos. Esos 3 heridos desde San Vicente, yo ya a nivel de jefe de compañía, me voy con esos 3 heridos, una hamaca para cada pelotón, llevaba 3 pelotones en ese momento para allá, el equipo de cocina, de logística, para cualquier cosa. Salgo pues eso de las 3 de la tarde de Cerro de San Pedro, en el invierno, por supuesto. Y para no cansarles el viaje, 3 días, nos costó 3 noches para llegar a Chalate. Ujú. Lo fuimos a dejar exactamente al desvío a Las Flores, el municipio de Las Flores de Chalate. En ese momento no había nadie, vivía allí. Era un lugar que le llamaban el Conacaste. El Conacaste, sí. Ahí, Lo por ahí conocí. tenían el hospitalito. Lo que querían era el mando quedar un poco libre de heridos por la operación que venía, que era la toma del Cerrón Grande. Ya estaba en preparativos y todas esas cosas, y me mandan para allá. Descanso unos 3 días porque la operación se estaba acercando y teníamos que pasar eso por el lago. Ese era otro problema porque había que pasarlos en lancha y todo eso. Y habían posiciones, por supuesto, habían posiciones en un lugar que le llamaban el Cacao, que era parte de la seguridad del Cerrón Grande. Y pasamos con todas las medidas en esa zona. Y pasamos para Chalate, regresamos y llegamos a descansar en un lugar que le llaman La Escopeta, ya aquí en Cabañas, de parte de Cinquera. Y cuando estamos allí descansando, yo salí ese día más o menos a las 3 de la tarde para llegar a cerca ahí de un lugar que le llamaban cerca de Tejute. Se podía caminar todavía de día. De ahí había que caminar de noche, evadir ahí Tejute. Y todo estaba listo cuando me avisan del mando que a las 4 de la tarde que no hiciera el movimiento porque venía un comandante que venía de la zona baja, que iba a llegar allí y que el siguiente día se movía conmigo. Yo le digo que confirmaran si eso era así, me dicen sí. A las 7 de la noche, compañeros, me están informando de que yo me tengo que mover a esa hora, donde yo ya había desmontado con la tropa, con el Estaba todo en cansancio y descanso. todo. Eh, Alguien lo puede tomar, no, hombre, que miren, yo les puse hasta que si los gringos nos invaden, ¿qué va a pasar? No tenemos disposición cuando me dan esa orden. Pero hasta yo no estaba, internamente yo no estaba convencido que yo podía llegar al lugar hasta Cerro de San Pedro ya a esa hora. Pero me dan la orden y yo lo tengo que cumplir. Y yo les digo, no, si no, esto no hay discusión. Me decían, no, que no sé qué. Comenzando por unos jefes de pelotón, nos los vamos y nos vamos.
y agarramos a esa hora. Pero lo jodido era cuando a usted le dan esa orden y cómo transmitírsela a todos los que estaban. ¿Cómo transmitirle después que los habían mandado a Porque digo, acostar? si yo les digo esto, me van a matar. Y entonces, y yo decirle al mando que yo no me movía, también era lo más complicado. No podía yo desobedecer esa orden. En la parte militar es así, uno tiene que hacer las cosas, le gusten o no le gusten. Sí. Y sucede que para llegar de ahí donde estábamos, al desvío de Cinquera, había que caminar 1 hora más o menos. Estamos hablando que yo estaba llegando ahí a eso de 8:30 ya de la noche. Y me dicen, aquí la columna se ha cortado, ya me faltaban 6 a esa Ya le habían ido 6. Se me habían desaparecido en la columna. Y sigue. Hay un lugar después de Cinquera, sobre la calle que va para Jutiapa, un lugar cerca del Plan de las Mesas. Me dicen, alto la columna porque falta gente. Y cuando me doy cuenta, hacían falta unos 3 más o menos. Era lo que conté en la noche, en lo oscuro. Ya estoy hablando de eso de las 11 ya de la noche. Y yo ya un poco molesto por la orden y molesto con lo que me venía pasando, les digo, me voy desde el último, les digo yo, miren a los jefes de escuadra, el que se salga ahorita de aquí y oiga un ruido, dispárenle. Nadie se me va a salir de esta columna. Y es así, pero yo ya tenía un plan. Y ahí yo iba estudiando, a nadie se lo había dicho. Yo había jefes de pelotón, ahí andaba el Chinito, que fue un gran cuadro. El Chino Herbert. El Chino Herbert. Llegando cerca de Tejute, estamos hablando ya a las 2 de la mañana. Para llegar a la calle de Hilo Vasco, yo tenía que caminar unas 5 horas todavía, de ahí, por lo oscuro y lo feo. Pero ya tenía un plan, ya conocía cerca de Tejute. Por ahí nos habíamos estado en unas exploraciones y ya conocí unos lugares que me podía quedar en la noche. Ahí. Y yo le digo, mando a este chino con una escuadra a comprar. Nadie sabía hasta allí. Le digo yo, y lo voy a esperar. Vaya, él se va, el chino obediente. Se va el jefe de pelotón. Y voy a acomodar a la gente y le digo yo, descansen, ya va a venir unos que andan comprando. Cuando regresa, les digo, ya tenía dislocada toda la fuerza. Y yo me quedé en medio ahí con la logística. Y le digo, aquí nos vamos a quedar. Y apagué, nadie me enciende radio, todos los jefes de pelotón. Apagué los radios. El mío, de ahí andaba el chino Freddy. Ahí, si está escuchando esto, se debe de acordar cuando yo le dije, no me encendés ese radio, vamos a apagar toda la comunicación, solo la vamos a encender si aquí viene una unidad, vamos a rompernos y ahí se rompe el secreto, le dije. Y ahí nos quedamos encharralados, había forma de quedar. Comimos, hicieron comida, a las 3 de la tarde comencé a salir con la fuerza. Estábamos cruzando la calle de Hilo Vasco a eso porque caminamos una parte de día, por Sanjón pasamos el Quesalapa. Cuando llegamos, pasamos la calle, ningún problema. Había una tienda que normalmente la visitaban los soldados y la visitábamos nosotros. Ahí comprábamos. Y esa vez llegamos, estábamos hablando ya de 10 de la noche, cuando dice una señora, yo nunca había visitado la tienda, siempre yo mandaba a otro, no me gustaba irme a meter. Pero esa vez me voy con uno y dice, hey, ¿y qué andan haciendo? Dice, los conoció a los que llegaron. Siempre llegaban un conocido. ¿Por qué? Le dije, los soldados que acaban de irse han estado en una emboscada en la calle, ahí estaban hablando. O sea, las cosas cómo se dan, decisiones que se dan ya a esa altura. Ya me había comunicado con el mando, a eso de las 8 de la noche. Y cuando me comunico me dicen, ¿y qué pasó? No hay ningún problema, yo todavía un poco así molestón, ¿verdad? No hay ningún problema, todo tranquilo, pero no, cuando llegue voy a informarles, les digo, ¿ya? Cruzo la calle, nos compramos allí y llegamos. En la mañana, ya eso de la 1 de la mañana, a Cerro de San Pedro. Cuando llego al mando, ya habíamos acordado que nos juntábamos toda la compañía para darle parte al mando. Bien recuerdo ahí que Ramón Suárez estaba al mando de ese momento de las unidades del batallón. Y llegué a un lugar ahí a darle parte. Y le doy parte de la misión y le dije que tenía 12 desertores que no me aparecían. ¿Y qué se hicieron esos fulanos? Me dijo, no, ahí
Le digo, después se lo explico. Le digo, yo todavía no me sacaba ninguna sonrisa. Bueno, después hablamos, dije, vayan a descansar. Mandaron a descansar la tropa. Yo me llamó para que le informara ya en detalle la cosa. Para no cansarlos, son de las decisiones que si yo hubiera hecho caso esa vez al mando, esa orden, yo caigo en esa emboscada, en el desvío. Es un paso que había en Cerro Colorado, así le llamaban. Allí pasábamos. Había otro paso que lo habíamos hecho, que no lo recuerdo, pero el paso más normal era ese, cerca de la Minuta. Antes le decían, había una parada ahí en Najacay que ahí le llamaban. Llegué sin problemas, pero hoy me pregunto, hoy a esta altura, si yo hubiera sido cumplido en esa hora, no hubiera tomado una decisión, no sé cuántos muertos hubiéramos habido ahí. Sí, porque estaba porque íbamos a caer, exactamente ellos tenían tomada la calle y nosotros no teníamos información de nada. Entonces son de las cosas que uno puede contar hoy. Por supuesto, yo esperaba que el mando me sancionara también. Y yo creo que a los 8 días llegó los 12 desertores y ya ellos ya llevaban mando también, ya llevaban un jefe y se presentaron al mando y la formó y le dice, aquí venimos, comandante de los 12 desertores. Vaya, y le dijo una palabra ahí, no la voy a decir. Pongan sus mochilas allá, les quitó los fusiles y van a la cocina. Una semana los tuvo sin fusiles ahí. Incluso por ahí estaba uno de ellos, solo voy a decir un nombre, Pablo el Pelón. Que de Pablo el Pelón era un problema para caminar. Problema porque en la noche se gastaba un par de botas, era pata plano, vas a ver. En ese viaje se gastó como 4 pares de botas de ir a Chalate y regresar. Pero bueno, son de las cosas que después uno las cuenta y quedarán escritas ahí, alguien las va a retomar. Para todos esos jóvenes que les gusta la historia, ¿verdad? Para esos jovencitos que quieren saber cómo es la guerra, no es fácil, la guerra es dura, ¿verdad? Tiene que enfrentarse a unos momentos difíciles y decir a todas las órdenes en el campo militar, no puede decir usted no. Tiene que decir sí, le guste o no le guste. Esa es la regla de oro que hay ahí. Yo eso de los militares no me gustaba. Terminé en ese. Y mucho me doy cuenta que tuve aceptación. Hoy me doy cuenta más pues, de esa parte que muchos reconocieron. Porque como yo comencé como jefe, como combatiente en cabaña, jefe de escuadra, después jefe de pelotón, me llegué a acomodar que a mí me gustaba que zumbaran los balazos. Y para terminar esta parte, yo padecía de migraña. Y algunos, la chinita la de finado Kramer. La China Arlen. La China Arlen. Ella, saluditos que ahí está, ahí no ves. La chinita, sí. Un saludo para ella, sus hijas ahí, que por ahí nos da seguimiento también a esta. Yo recuerdo que ella también tomaba unas pastillas y una vez me dijo, yo tengo esas pastillas, tome, y me caían bien. Yo padecía de una migraña desde la edad de 13, 14 años. Y cuando yo no podía dejar de comer los tiempos a tiempo para que no me diera ese dolor. Y cuando llegó la guerra, cuando comíamos había en veces un tiempo. Sí. Un tiempo. Y yo dije, no, aquí no me van a matar las balas, a mí me va a matar este dolor. La migraña. Y la migraña me va a matar, dije aquí, a eso ven. Pero miren, me acomodé del cuerpo. Pero Dios está con cada uno de nosotros para que contemos esta historia y sirva para algo, sirva de una reflexión. Así es. Esa es la historia. Y Capitán Ríos, yo tengo un amigo que quisiera saludarlo también, si es que todavía no lo llevó el coronavirus. El coronavirus, Capitán Ríos de la Primera Brigada, dice. Capitán Ríos de la Primera Brigada. Quiero decirles que estuvimos trabajando 2014 en unas capacitaciones. Él ya no estaba activo. Ya había salido de baja. Y él decía, él daba la parte militar, estaba dando instrucciones a una fuerza de seguridad, dimos capacitaciones en esa fecha a una empresa como de 300 personas, pero eran grupos, estaban en diferentes partes del país. Y
a mí me tocaba dar la parte más política. A mí siempre me ha gustado la parte esa. Desde que vengo desde la cooperativa, los que escucharon al principio, ese ha sido mi fuerte. Yo en el 70, yo saqué un curso de oratoria. Entonces eso, por eso tengo esa, me gustaba un poquito esa parte. Y entonces yo hablaba sobre eso y especialmente sobre la proyección del partido. Y él hablaba sobre la parte militar y toda esa parte. Nos hicimos grandes amigos y nos damos cuenta, contando la historia, que a él lo hirieron en Sultán, por allá. Le pegaron 7 balazos y después él en broma les decía a los agentes, miren, él ya me andaba capturando 7 balazos, era bien bromista. Pero un gran camarada, él, un gran amigo, que el tiempo que anduvimos juntos, yo no me quejo de él. Me gustaría contactarlo de nuevo para que platiquemos, nos echábamos un café. Me invitaba a algunos cafés allá a la que tiene las Fuerzas Armadas allá. Como al círculo militar. Al círculo militar. Por ahí me llevaba a tomar café, era bueno para tomar café, y yo, el otro que no le quedaba atrás. Entonces, Capitán Ríos, si me está escuchando o por a través de un amigo, un saludo, porque tengo un buen recuerdo suyo. Tenemos muchos amigos de la primera brigada que son seguidores, ¿verdad? Con los que peleamos mucho aquí, ¿verdad? Del DM5 también, ¿verdad? A alguien lo va a controlar, ¿verdad? Los de la primera brigada tuvimos muchos enfrentamientos por la zona que a ellos les tocaba y lo que les tocaba a nosotros. Ajá, pues le tocaba esta parte sur, ¿verdad? Solo recuerdo, y con el pollo, y voy con el pollito, cuando fue con la FES, porque era parte de la FES, estaban bajo mi mando en ese momento, cuando se dio el combate con la primera brigada allá en Los Mangos, le decíamos nosotros. Mangos Torres, ¿sí? Mangos Torres. El combate había durado toda la noche en ¿cómo se llama el pueblito este? ¿En Las Flores o San José Guayabal o Tonaca? Tonaca, Tonaca y había otra fuerza allá. Entonces, a mí me habían dejado ahí con otra unidad que queríamos en ese momento bajar un helicóptero. y nos pasó cerca, un RAN ese día, que incluso ese mismo avión lo bajaron en Chalat. El C-47. C-47. Ese mismo día iba para allá. Pasó allí, nosotros esperándolo. Ajá. No nos cayó el avión, nos cayó la primera brigada. Y ahí se dio el combate, no le bajamos, nosotros los vimos que nos iban a buscar. Y ahí se le quitaron unos fusiles, ahí estaba toda la unidad de fe y toda otra parte de la tropa que ahí tenía. Se le quitan los fe, le sacaron una gran guinda. Y después el Atlacán que andaba por ahí cerquita de Las Flores dijo, yo voy a ir a traer esos fusiles, le informaron. Y dice, pues vamos a tocar con el FAS, con el Atlacán, dijimos, hoy nos va a tocar con él. Y nos preparamos con unas granadas que tenían allí a esperarlo. Y armaron 2 grupos y por ahí estábamos Luz, ahí también estaba el entrevistador, por ahí estaba cerquita. Solo que nosotros no entramos en combate. No se quedaba así. Ahí estábamos en medio, ¿no? Rebelde todo, pero ahí andaba. Ese combate fue cuando querían rescatar a los comandos de la primera brigada. Ahí en Los Mangos. Ellos llegaron. En Los Mangos, Lágora o Guayabito. Ellos llegaron. No, pero cuando estoy hablando de los Mangos Torres. De los Mangos Torres. Que llegaron allá en Atlacán y llegaron a dejarnos unos fusiles. Sí, sí. También no fueron a traer, sino que ellos nos regalaron unos fusiles. Un par de fusiles también. Porque allí sí estos bichos que eran bravos le entraron con todo. ¿ya? Entonces, después tuvimos un revés nosotros, después de las 2 noches después, cuando cae el chino. El chino, fue con los Goes, ¿verdad? Con los Goes otra maniobra, estuvimos peleando, nosotros veníamos cansados y los Goes se los metieron que nos iban y los cerramos y estuvimos toda la noche allí. Entonces, pero ahí murió un montón de heridos. Ahí murió cuando eso fue de Los Mangos, ahí murió un teniente de los Goes. Y un Goe, un soldado Goe también, ahí murió en ese combate. Que era aquel hormiguero, el albergo de aviones encima, ¿verdad? Que se fueron por la quebrada. Entonces sí tenemos buenos recuerdos y la disputa con el pollo en ese momento, que era el que yo tenía más cerquito, los otros tenían otras misiones allí, parte de
del esfuerzo, era quién disparaba primero, si yo o el pollo, porque el pollo tenía confianza y era un gran padre. Todos lo eran traía buenos. venían desde el BRAC, ¿verdad? Como el pollo. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es así como se da. Y hubieron otros. Recuerdo también cuando se hizo prisionero uno de la Tlacat aquí Al pato, así le decían de apodo, el pato. en... Ajá. Seguimos inmediatamente, amigos, con otro capítulo más. Suscríbanse a mi querido Cerro de WhatsApp, regálenos like y seguimos en otro capítulo.